Hermanos, estoy tan contento de estar aquí el día de hoy porque hoy estamos celebrando casi el 2000 aniversario de una historia que cambió el mundo para siempre. El mundo no es el mismo desde su creación hasta este momento porque hace cerca de 2000 años Jesús se levantó de la muerte. El único hombre que por su propio poder, certificado por Dios el Padre, se levantó de la muerte. Y hoy lo celebramos. Y lo celebramos porque ¿dónde vas a encontrar algo así? Ve a cada tumba de cada persona importante en la historia de la humanidad y lo vas a encontrar ahí, muerto, en su tumba. O puedes ir a otras tumbas en donde se los han robado, como los faraones en las pirámides, pero son tumbas que huelen a muerte. Pero como dijo el hermano, vas a Jerusalén y entras a una tumba que huele a vida. Es la única tumba que huele a vida. Porque como vimos en esta maravillosa historia que vieron hace un momento, unas mujeres se levantaron muy de mañana, todavía era oscuro, y llegaron y pensaron con todos estos obstáculos que habría delante de ellas, pensando que iban a ir a ungir un cuerpo muerto. Pero llegaron y encontraron una tumba vacía. Y un mensaje maravilloso. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No ha muerto. Digo, no está muerto. Ha resucitado. Se ha levantado. Y yo estoy aquí para hablar con ustedes, creyentes y no creyentes, para recordar esta historia y decirles que el hecho de que Él se levantó de entre los muertos representa la más grande victoria que podemos nosotros conocer, más que cualquier historia de cualquier imperio que haya logrado victorias. Esta es la más grande victoria, pero no solamente es importante porque es una victoria histórica. Porque lo que sucede en la historia es algo que está lejano de nosotros. Es importante porque esa historia puede ser parte de tu historia. No se trata solamente de que Jesús murió, y eso es algo histórico. Tenemos en la Biblia documentos confiables, históricos, testimonios que hablan de que Jesús murió. Y tenemos fuera de las Escrituras documentos de hombres como Josefo, que no eran creyentes, eran judíos, o tenemos algunos como Plinio, que hablan acerca de Jesús como muriendo en la cruz. Pero todo eso es una historia en el pasado. Pero yo te puedo decir que esa historia es importante porque no solo murió, Jesús murió por mí. Y eso es parte de mi historia. Y hoy es la oportunidad para que el hecho de que Jesús murió sea parte de tu historia. Pero debes de saber que la cruz de Jesús está íntimamente ligada con la historia de su resurrección. Tú no puedes pensar en la cruz sin pensar en la tumba vacía. Las dos son las grandes victorias que Él ganó, y las ganó para sí y las comparte contigo. Así es que el mensaje de hoy, hermanos, es: reclama la victoria de la tumba vacía. Reclama las victorias, de la tumba vacía. Porque esas victorias pueden ser tuyas día a día. Señor y Padre Celestial, gracias por tu enorme bondad y poder. Permite que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos acceder a esas victorias día con día. Enséñanos, Padre, cómo hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la Biblia en 1 Corintios 15:57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El mensaje de hoy es: los creyentes debemos reclamar cada día las victorias que Jesús ha puesto a nuestra disposición por su resurrección. Ese es el mensaje de hoy. Es un mensaje sencillo, es un mensaje que quiero que se quede en tu corazón. Los creyentes debemos reclamar cada día las victorias que Jesús ha puesto a nuestra disposición en su resurrección. Si tú no eres creyente, entonces esa es mi invitación, que creas, porque hay para ti un tesoro maravilloso de victorias allí. Piensa en lo siguiente: un hombre que recibe una llamada. Señor, usted acaba de recibir una herencia, solamente tiene que venir a tal lugar para reclamar su herencia. Pero este hombre desconfía y piensa:
no hombre, ¿cómo voy a ir a reclamar herencia de quién si yo no tengo ningún pariente rico? Y desconfía y por eso no va a reclamar la herencia porque no cree. Eso no puede ser cierto, tal vez voy a ir y me van a extorsionar por ahí. Piensa tal vez esto, recibes un cupón que dice que tienes 50% de descuento en cualquier compra. A donde tú quieras ir, el 50% de descuento. Entonces tú dices, bueno, ¿qué voy a comprar? Y algunos muy emocionados se van y se compran un carro, el carro más nuevo que te puedas imaginar, su troca de $40,000 y ahorran 20,000. Pero otros son más tímidos y se van a la tienda y se compran unas papitas y nada más gastan $10 y se ahorran $5. Ahora piensa en esto. ¿Qué te parece si te ganas el boleto de la lotería, el premio mayor, y entonces lo ves y dices, este boleto es tan maravilloso, tan grande, que no lo cambias? Lo pones en un cuarto y luego lo pones enfrente de tu sala para estarlo viendo. Hermanos, ¿qué tienen estos ejemplos en común? Pues tienen a muchos de nosotros. Tal vez tú has escuchado acerca de la resurrección de Jesús, pero desconfías. Dices, ¿será cierto? ¿No será cierto? Y lo rechazas. Dices, esto no lo voy a hacer. Tal vez has creído, pero lo cambias a medias. Dices, voy a reclamar unas cosas y otras cosas no. Y estás viviendo en las victorias, pero a medias. O tal vez eres una persona que te gustó tanto la historia, que te gusta venir y te gusta sentarte y te gusta contemplarla, pero no la vives día con día. Hermanos, la victoria de la resurrección es mucho mayor que esos cupones que están ahí o documentos o lo que sea, pero es algo que está a tu disposición ahorita para reclamarlo. ¿Qué significa reclamar? Reclamarse significa pedir o exigir algo que sabes que puede ser tuyo. Eso es lo que quiere decir reclamar. Pedir, esto puede ser mío, está a mi disposición, como esos cupones o lo que sea. Y en este momento eso está a tu disposición. Así es que así como esos tienen instrucciones, yo te voy a dar las instrucciones el día de hoy de acuerdo a la palabra de Dios para que sepas cómo puedes reclamar estas victorias. Y lo primero que tienes que saber es cuándo y por qué puedo reclamar esas victorias. ¿Cuándo y por qué puedo reclamar esas victorias? ¿Cuándo? Hoy. Hoy puedes reclamar esa victoria. Quien quiera que seas, cualquiera que sea tu contexto aquí, de donde quiera que vengas, cualquiera que sea tu cultura, cualquiera que sea tu pasado, cualquiera que sea tu falla o tus virtudes, lo que sea, hoy es el día. La Biblia dice que hoy es el día de salvación. Si estoy aquí, si tú estás aquí, esto no es casualidad. Esta es una cita que Dios ha preparado desde la eternidad para que yo hable contigo en su nombre y para que tú escuches su palabra y que entiendas que es hoy el día en el que lo puedes hacer. Ahora, ¿por qué puedes reclamar esa victoria el día de hoy? Porque el Jesús resucitado, al resucitar, Jesús está a la derecha del Padre e intercede por nosotros. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a leer juntos. Bueno, sígueme. Dice, entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros, la cruz, y justo después resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Eso está en Romanos 8:34 y eso está en el lugar de honor. Otra versión dice está sentado a la derecha. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Estar sentado a la derecha de Dios era el lugar, en los tiempos bíblicos, el rey tenía a su mano derecha, el que estaba sentado al lado de él. Era tan importante que los discípulos de Jesús, Juan y Jacobo, que el Señor les dijo, les puso los hijos del trueno, porque que traducido en nuestro tiempo sería los tremendos, porque eso llega al Señor. Cuando vengas en tu reino, permite que uno esté sentado a tu derecha y que otro esté sentado a tu izquierda. Le estaban pidiendo el lugar de honor. Queremos reinar contigo. El Señor les respondió, bueno, no les puedo dar eso le corresponde al Padre. El Padre es el que decide eso. Yo les puedo prometer que les van a el mismo bautismo, van a ir a la cruz conmigo y les prometo la resurrección. Pero ese lugar no me corresponde ni siquiera a mí, dijo Jesús, solo al Padre. El que está a la derecha del Rey es el segundo
en el reino, el que gobierna con el rey, el que tiene la autoridad por encima de todo. Solamente el rey está por encima de él. Porque Jesús resucitó, Él está a la diestra, a la derecha del Padre. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo? Le está pidiendo a Dios por ti. Él está hablando acerca de ti. Esas veces en las que te sientes solo, Padre, mira a Juan, a Pedro, mira a María, se siente sola, ayúdala. Si no conoces al Señor, está diciendo, Señor, morí por María, por Pedro, morí por él, sálvalo. Ten gracia para él. Yo derramé mi sangre por él y está intercediendo por ti. Él está hablando por ti. Y el que está sentado a la derecha del trono te conoce. Conoce cada una de las cosas que has vivido, cada uno de tu pasado, tus pecados, tus virtudes, tus defectos, tus fracasos. Lo conoce. Y ahora le está pidiendo en este momento, sálvalo. Y si has creído en Él, ayúdalo, Señor, hazlo crecer en tu nombre, fortalécelo. Él es el que está hablando por ti, por eso puedes hacerlo. Pero no solo por eso, lo puedes hacer precisamente porque además de que al resucitar Jesús está sentado a la derecha, también porque ha abierto el acceso al Padre. Durante siglos y siglos los hombres se hacen la pregunta, ¿existe Dios? ¿Es real? ¿Cómo puedo hablar con Él? Y Jesús dijo, yo soy el camino al Padre. Yo soy la verdad acerca de Dios y yo soy la vida. Y cuando Jesús, como dice el siguiente versículo, cuando Jesús murió y resucitó, dice así, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. Jesús traspasó los cielos, a donde nosotros no podíamos entrar, a donde nadie podía entrar. ¿Sabes? En el Antiguo Testamento en el templo había un lugar que entrabas al templo y estaban los atrios, que es el patio. Podían estar ahí los levitas y algunos de los que ofrecieran sacrificios. Luego estaba el templo. Adentro del templo había una sección en la que solamente podían entrar los sacerdotes. Y luego había un lugar que era el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez cada año para ofrecer un sacrificio por el perdón de pecados de todo el pueblo y aún de los suyos mismos que tenía que hacer antes. Si ese hombre entraba ahí, traía unas campanitas alrededor en su ropa, si ese hombre entraba ahí y no era completamente santo, Dios lo había perdonado sus pecados, tenía una soga agarrada porque entraba al lugar santísimo en donde había un cofre que se llamaba el arca del pacto y adentro estaban los 10 mandamientos, estaba una varita que Dios hizo reverdecer y dar almendros y estaba también una vasija con el pan con el que Dios alimentó a la gente en el desierto llamado maná, y allí él podía entrar y derramaba sangre sobre ese cofre que tenía arriba algo que se llama propiciatorio. El propiciatorio, la palabra propiciar quiere decir extraer piedad, o expiar quiere decir también extraer piedad, propiciar, mover a piedad. La idea es que en ese lugar estaba la ley y cuando Dios veía ese cofre, lo que veía era la ley y nos juzgaba a través de la ley. Si tú cometes un solo pecado, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Si has cometido un pecado, no tienes acceso a ese lugar. Nadie tiene acceso a ese lugar porque nuestro pecado nos ha hecho enemigos de Dios. Si tú has cometido pecado, es como darle una bofetada al Señor y decir, no quiero lo que tú quieres, no me gusta lo que tú quieres, y das media vuelta, abandonas a Dios y encaminas hacia tu pecado. Y entonces te alejas de Él. Pero entonces llega el momento en el que sabes que has hecho cosas malas, has adulterado, has mentido, has robado, has lastimado. Yo lo he hecho, yo soy un pecador delante de ustedes y me di cuenta de que era pecador. Y entonces piensas, quiero volver. Pero ¿cómo voy a volver? ¿Cómo voy a volver?
¿Cómo voy a regresar a ese lugar en donde es el lugar santísimo y está el cofre y Dios me está juzgando por la ley y dice que si rompes uno solo de sus mandamientos, uno solo, con eso ya no tienes acceso a Dios? Eso se acabó, ya no hay oportunidad para ti, a menos de que seas lavado, a menos de que seas limpiado. Y entonces aquí está la cosa. Ese cofre que tenía adentro, le llamamos el arca del pacto, tenía dentro la ley. El sacerdote llegaba con la sangre del sacrificio y lo vertía sobre el cofre. Imagínate un cofre de oro, hermoso cofre, y lo bañaba en sangre. Y cuando lo bañaba en sangre, entonces Dios dejaba de ver la ley y lo que ahora ve es la sangre del sacrificio. Ahora, ese animal que fue sacrificado, ese animal no podía salvarnos. Pero cuando Dios veía esa sangre, pensaba en lo que iba a suceder después. La sangre de Jesucristo que iba a ser derramada, no para cubrir el cofre solamente, pero ahora para cubrirte a ti. Y cuando hizo eso, cuando Jesús murió en la cruz, sucedió algo sorprendente. Había para dividir ese lugar que se llamaba Santísimo y el lugar santo. Les decía, tenía una cuerda, no sé si terminé de decir, porque si entraba con pecado se caía muerto y lo tenían que sacar con la cuerda. Pero entonces sucedió algo maravilloso. Jesús muere. Y entonces había una cortina gruesa que dividía esos dos lugares y se rompió, se rasgó de arriba hacia abajo. Algo que hizo Dios arriba, que tiene efecto con nosotros en la tierra, se rasgó y ahora Jesús, como dice ahí, abrió un camino para que nosotros entremos. Pero mira, eso que sucedía en el sacerdocio y en el tabernáculo y en el templo, Jesús lo hizo. Y ese pasaje de Hebreos nos habla de que Jesús entró, no en el lugar santísimo de este mundo, porque este era solo un reflejo de lo que hay en el cielo. Él entró al lugar santísimo, delante del Padre, y vació su sangre ahí, sobre ti y sobre mí. Y si tú quieres, puedes reclamar esa victoria. Tú puedes hacer tuya esa victoria hoy, porque el espacio ha sido abierto, porque no importa cuán pecador seas, no te va a pasar como a ese sacerdote. Él puede limpiar tu vida, Él la puede cambiar, el acceso ha sido abierto. Esta es tu oportunidad y lo debes de hacer hoy. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son esas victorias que puedo reclamar? ¿Cuáles son esas victorias que puedo reclamar? Ya les he hablado un poco acerca de esto, pero es esto. La primera victoria que puedes reclamar, aunque son innumerables, pero te voy a hablar de 3 victorias que puedes reclamar el día de hoy. La primera es esta, victoria sobre el pecado, porque al resucitar Jesús nos ha justificado. ¿Has tratado de dejar un vicio? ¿Has tratado de abandonarlo? ¿Cuántas veces has fracasado? Yo he luchado en mi propia vida con el pecado. Eso es pegajoso, ¿verdad? Se lucha, batallas. En la Biblia leemos acerca de la lepra. ¿Sabes cómo era la lepra? Era una enfermedad que una vez que la tenías era incurable. Aparecía y desaparecía en tu cuerpo, se te hacían llagas, las llagas se llenaban de pus y algo interesante sucedía, sanaban, pero quedaba la cicatriz. Y entonces después del tiempo volvía a surgir en el mismo lugar y quedaba la cicatriz más profunda y cada vez más y sanaba y se quitaba, así es que era lenta, pero era progresiva, era crónica. Perdías la nariz, perdías las orejas, perdías los dedos. Las personas quedaban sin dedos, perdías los párpados y no te morías en instante, morías poco a poco y era contagiosa y por eso te excluían y te sacaban y te decían, usted no puede estar aquí, tiene que andar con una campana gritando, estoy sucio, soy inmundo, soy cochino.
Perdías a tu familia, perdías a tu trabajo, perdías tu casa, perdías todo porque te sacaban de la ciudad. Perdías la esperanza. Eso se acabó para ti. Solamente tienes que esperar poco a poco hasta que mueras. Era una enfermedad física, era una enfermedad emocional, era una enfermedad social, era una enfermedad que acababa completamente contigo. Y un hombre leproso vino delante de Jesús y le dijo: si quieres puedes sanarme, si tú quieres puedes sanarme. Pero le dice: si quieres. Me llama la atención. Oh, qué fe tan grande tenía, ¿verdad? Sabía que Jesús lo podía sanar porque había sabido acerca de Jesús sanando. Y él sabía, él me puede sanar. Pero lo que no sabía es si quería. Querrá. ¿Por qué va a querer? No tengo nada que ofrecerle. No tengo dinero, no tengo casa, no tengo salud, no tengo futuro, no tengo ni siquiera vida para ofrecerle mi vida. Es más, ni siquiera se acercó completamente. Llegó y no se acercó porque estaba acostumbrado a ser rechazado. Y si tú eres como él, yo era como él, y te das cuenta que el pecado es como la lepra en tu vida, y llegas hasta este momento en el que preguntas: si quieres, me puedes sanar, pero te preguntas: ¿querrá? Y sí es cierto, ¿no? ¿Por qué te va a querer Dios? ¿Por qué te va a querer Jesús, el santo, el perfecto? ¿Por qué va a querer hacerlo? Somos miserables, somos pecadores. Hermanos, si ustedes supieran quién soy, lo que he pensado, lo que he hecho, no me dejaban que me subiera aquí. Hermanos, bájelo de ahí, ese hombre usted no sabe quién es. Pero si yo supiera quiénes son ustedes, a dónde han estado, lo que han pensado y lo que han hecho, yo no les predicaba. Hermano, yo no voy a predicar ahí, hermano, ¿cómo crees? Gente pecadora de lo peor. Pero miren, todos éramos leprosos. Todos somos en una manera leprosos. Pero llegamos como este hombre. Nos hincamos, nos arrodillamos delante de él y le dijimos: si quieres, porque tal vez no quieras. Pero qué maravillosas palabras. Jesús lo primero que hizo es que extendió la mano y lo tocó. No lo habían tocado en años tal vez. Lo que sientes con el tacto, hermanos, cuando un niño nace. Yo cuando nació mi hija Sofía, yo la quise agarrar en cuanto nació. Y me aventó la enfermera: hágase para allá. Y le puso a mi esposa, a la hija, y le dijo: no, tiene que estar con su mamá. Y entonces le ponen justo con la piel con piel, porque eso dice que les ayuda con su pulso cardíaco, elimina el estrés. No sé, me hicieron una lista de cosas ahí, de las cosas que son benéficas, y entendí lo importante que es el tacto, y Dios que nos hizo lo sabe. Y lo primero que hace Jesús es que extiende su mano y lo toca, hermanos. Y entonces su mirada, yo en cada historia pienso en la mirada de Jesús, y lo ve, y cuando lo ve, le dice: sí quiero, sí quiero. Hermanos, un Jesús resucitado, sentado a la diestra del Padre, que tiene en sus manos el control de la historia, porque tú lo ves en Apocalipsis. Dice que el rollo en Apocalipsis habla acerca de una visión que tiene Juan en el cielo acerca del futuro, y pienso que estamos viviendo en ese momento. Dice que Dios tiene un rollo en su mano, que lo que yo entiendo es el control de la historia. Y entonces dice: ¿quién es digno de tomar el rollo y abrir sus sellos? Y dice que no encontraron nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en ningún lugar. Y dice Juan: y yo lloraba mucho. Y lloraba porque Juan entendía que si nadie tomaba el sello, todos estábamos perdidos. El rollo, todos estábamos perdidos. Todos los seres humanos de toda la historia, toda la creación estaba perdida, porque era necesario que alguien lo tomara para tomar el control de la historia y llevarla hasta su salvación. Y lloraba mucho. Y dijo el ángel: no llores, porque he aquí el león de Judá, la raíz de David, ha vencido y es digno de tomar el rollo y abrir los sellos. Y ese es el Jesús resucitado. Lo logró por su resurrección, y empiezan a alabarlo.
Y dicen, eres digno de tomar el rollo y abrir los sellos porque fuiste inmolado, fuiste degollado y con tu sangre has ganado de gente de cada pueblo, tribu y nación. Ese Jesús, porque resucitó y entonces fue inmolado, pero lo vemos vivo ahí. Ese Jesús es el que ahora te ofrece salvación. Es el que dice quiero. Y entonces cuando dijo quiero ser limpio, dice que la palabra en griego que dice sé limpio tiene la idea de algo derecho. Cuando dice que se fue la lepra como algo derecho, y se me figura como un balazo, como un cañonazo que azotó la lepra y la sacó de él. Es como... Y tenía nariz, y tenía orejas, y tenía dedos, y su piel era perfecta, más perfecta que lo que puedes lograr con todas esas cremas que venden, la piel de un bebé. Porque Jesús dijo quiero, y hoy quiere. La pregunta es si tú quieres. El Señor te va a dar una victoria sobre eso, porque Él ha perdonado tus pecados. Veamos los versículos que sostienen esto. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en el cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Y eso trae algo para ti que se llama justificación, que es el siguiente versículo. Perdón, hermanos. Él fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Tal vez no sabe lo que significa esa palabra justificación. A mí me costó trabajo entenderla. Es un término legal de la época, pero lo entendí de esta manera. Tal vez te han invitado a una fiesta y después de venir a esta fiesta, sí, cómo no, y te pones tus jeans, y te pones tu playera, te pones tus tenis y vas bien a gusto, y cuando llegas te das cuenta del lugar, resulta que era una residencia ahí impresionante. Y cuando empieza a llegar la gente, todos con smoking y vestido de gala, y tú con tus jeans y tus tenis empiezas a sudar. Dices, definitivamente no me vestí para la ocasión. Y te empiezas a poner bien nervioso. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Imagínate que llega alguien y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero que tú entres. Y tenemos más o menos el mismo tamaño, de los hombres o de las mujeres. Dame tu ropa. Yo aquí soy el hijo del Señor que está aquí. Para mí no hay problema. Te voy a poner mi smoking. Y te lo da y te lo pone y te queda a la perfección. Y entras bien confiado y hasta te dicen qué guapo te ves. Oh, qué bonita se ve. Eso es lo que sucedió. Tenemos toda nuestra ropa llena de manchas de pecado. Y Jesús viene con su traje perfecto, puro, exacto para la ocasión. Y entonces el Señor dijo, ustedes no pueden entrar al banquete que mi Padre va a celebrar, pero vamos a hacer algo. Tú me vas a dar tu ropa manchada, sucia, rota, tus harapos, y yo te voy a dar mi ropa perfecta. Y de ahora en adelante, y en la cruz Jesús se vistió de nosotros y fue juzgado en la cruz tu pecado. Pero ahora la justificación significa que estás vestido de Jesús. Y cuando Dios te ve, ve a Jesús. Cuando Dios te escucha, escucha a Jesús. Cuando Dios te guía, está guiando a su Hijo. La relación que Jesús tiene con el Padre, la puedes tener tú si reclamas las victorias de la tumba vacía. La Biblia dice en 1 Corintios, este pasaje no lo tenemos ahí, pero es un pasaje que quiero leer para hablar acerca de esta justificación. Y es un pasaje tremendo, hermanos, tremendo, y lo dice la palabra de Dios y por eso lo quiero compartir. Dice así, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas,
ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si ese pasaje se queda ahí, hermano, nadie de nosotros puede entrar al reino de los cielos. Pero Pablo le está escribiendo a una iglesia y le dice, y eso eran algunos de ustedes. Pero ya han sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Estamos vestidos de Jesús. Pero si tú no estás vestido del Señor Jesús, puedes estarlo. Hoy es el día en el que lo puedes reclamar. Hoy es el día para ti. Una victoria más de la que quiero hablar que podemos reclamar es victoria sobre el temor. Victoria sobre el temor. No hay miedo más grande que el de la muerte. Aunque a veces tal vez el miedo a la vida, no lo sé. Tú tienes tus propios temores. Pero dicen todo tiene remedio menos la muerte. Hermanos, la muerte tiene remedio. Y la muerte tiene un remedio impresionante. Voy a leer una serie de pasajes aquí, quiero que me sigan, porque quiero que conozcan el designio secreto de Dios. Esto es algo que Dios tenía preparado desde antes de la creación y la fundación del mundo. Tal vez sea algo nuevo para ti si es la primera vez que nos visitas. Déjame decirte cuál es ese misterio maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de la trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados para no volver a morir, y nosotros seremos transformados, porque Jesús resucitó. Se ha validado una promesa. Mira, si yo te dijera ahorita, ¿sabes qué? Puedes confiar en mí. Se levantó un líder hace tiempo por allá en Puerto Rico que decía que era Jesucristo. El Jesucristo hombre se llamaba a sí mismo. Mucha gente lo siguió. Él dijo que era el verdadero Jesucristo y andaba en sus Rolls Royce y andaba con estos relojes Rolex y la gente lo seguía. Y atacó duramente a la iglesia de Jesucristo diciendo que él era Cristo en realidad, el mensajero de Dios, el ungido que venía. Y andó diciendo eso. Hermanos, al paso del tiempo enfermó. Y podías ver cómo empezaba a decaer y decaer y decaer y decaer. Y finalmente murió. Y sigue muerto. Y todas sus promesas no sirven absolutamente para nada. Todo lo que ofreció no sirve para nada. Es la humillación más grande para los que creyeron en Él y para Él mismo. Pero Jesús prometió, porque yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Y sabes qué? Si siguiera en la tumba, no serviría para nada. Pablo dice, si Jesús no resucitó, nuestra fe no sirve para nada. Es más, la gente debería tenernos mucha lástima. Somos las personas que deberían de ser las más conmiseradas. Pobre gente, mira, pobres de ellos. Pero porque Jesús resucitó, tenemos la esperanza. Y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados. Eso quiere decir que cuando Él venga, nosotros, los que no estemos muertos, nuestro cuerpo va a ser transformado. Déjame explicarte por qué. Vamos a seguir leyendo. Dice, pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible, este cuerpo, se haya revestido de lo incorruptible, y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Escritura. Y vamos a detenernos ahí. La victoria que te ofrece el Señor es la victoria sobre todo temor. Porque la gente tiene miedo de morir. Lo he visto en muchas ocasiones. Cómo se abren los ojos, el miedo al vacío, el miedo a la oscuridad, el miedo a la nada. ¿Y qué va a suceder después de esto? Lo vi porque fui diagnosticado con cáncer hace 7 años. Y me dijo el doctor, tienes que irte ahorita mismo al hospital. Le dije, yo no me puedo ir el lunes, era un viernes. Y me dijo, no, yo no me hago responsable por ti. Estaba cerca de morir.
Y cuando llegué y me trataron y me metieron al hospital, porque al último sí me fui el lunes, soy discípulo del hermano Shui, hermanos, discúlpenme. Me regañaron, me dijeron, oiga, ¿por qué viene hasta ahorita? Lo estamos esperando desde el viernes. Y anduve por los pasillos, hermanos, viendo a la gente que sus ojos estaban vacíos, viendo a la nada, esperando lo que ya les habían dicho que iba a suceder. Y estando ahí, yo me estaba riendo. Y alguien dijo, hermano, porque fueron a visitar a unos hermanos, se fue en Albuquerque. Hermano, ¿por qué se está riendo? ¿Por qué se está riendo? Yo no estaría como usted. Ya estaba yo a risa y risa. A de haber dicho, este es bien ingenuo, ni sabe lo que le va a pasar. Y una enfermera me dijo, pues lo bueno es que usted tiene buena actitud. Y le dije, no, yo no tengo buena actitud. Yo he visto la buena actitud del optimismo. He visto que sonríen, pero sus ojos reflejan toda la tristeza y el miedo y la frustración de todo lo que no hicieron y todo lo que pueda que sucediera. Yo lo que tengo es esperanza, porque sé que no es el fin, porque aquí lo leo. Dice, cuando eso suceda, sea que cuando el Señor venga, lo que quiere decir es que tu cuerpo muerto se va a levantar como el cuerpo del Señor si crees en Él. Y si crees en Él y Él llega, tu cuerpo va a ser transformado. Y este cuerpo mío que ha sufrido la enfermedad y que tiene las huellas de esa enfermedad, va a ser transformado. Y entonces vamos a seguir siendo bellos, pero también jóvenes. El Señor va a convertir nuestros cuerpos en cuerpos incorruptibles, que no se enferman, que no se dañan y que son eternos. Cuerpos que se llaman espirituales. Esa es una promesa para ti. Si la reclamas, tienes que reclamarla, porque cuando eso suceda, la muerte de Jesús fue vencida hace casi 2000 años y eso promete que la muerte ha sido devorada por la victoria del Señor. Y seguimos leyendo. Mira qué poderoso es. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, vencido. El pecado ejerce poder por la ley, superada por la gracia. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y puedes decir gloria a Dios. Y puede ser tuya. Una victoria más, y con esto voy a avanzar un poco más rápido. La victoria en la misión. Jesús se acercó y les habló diciendo, todo el poder me es dado en el cielo y en la tierra, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Jesús resucitó. Él es rey, ciertamente. Ha sido rey por la eternidad. Pero hubo un momento en el que decidió abandonar esa posición. Un momento en el que dijo, dejo mi trono y me voy a ser humano. Y voy a caminar entre los humanos y voy a estar tan limitado como están los humanos. Voy a poder ser tentado por Satanás para luchar contra la tentación como mi creación, los humanos a los que amo. Voy a necesitar de amigos que estén a mi lado. Voy a tener que comer, voy a tener que descansar, voy a necesitar agua y voy a tener que pedirle a una mujer en un pozo que me dé agua porque tengo sed. Voy a ser completamente vulnerable, tan vulnerable que me van a agarrar y me van a matar en una cruz. Y voy a hacer eso por amor. Y cuando hizo eso, se estaba jugando el todo por el todo. Estaba en un verdadero duelo para determinar si sería o no, si continuaría o no siendo rey. ¿Y sabes qué? Lo logró. Lo logró. Venció. ¿Y por qué él venció? Toda la autoridad le fue dada por el Padre. Le dijo, hijo, tú tienes toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y entonces el Señor dijo, y como yo tengo esa autoridad ahora, lo que voy a hacer es que no la gané para mí. Él ya la tenía, pero cuando lo hizo fue para volverla a ganar, para dártela a ti. Darte esa autoridad. ¿En dónde está esa autoridad? Porque dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones en el nombre. En el nombre. ¿Sabes lo que eso significa?
La gente piensa que el nombre de Jesús es como mencionar el nombre y cosas mágicas suceden. Jesús, y como un mago que Jesús. Pues aquí está el hermano Jesús, pero le dicen Chuy. Y no pasa nada, ¿verdad? Jesús. Nomás se aparece el hermano. Hermanos, cuando yo era niño, mi mamá, los hermanos conocen a mi mamá, una mujer fuerte, una mujer mexicana, ustedes saben. A ellas con la chancla y así nos mantenían a raya. Y cuando mis hermanos no venían, decía, ve y dile a tu hermano. Bueno, ella decía, me lo traes de la lengua, ¿verdad? Ya no sé, perdón por eso, es mi mamá. Pero ella decía, ve y dile a tu hermano que digo yo que venga. O que dile que se ponga a lavar los trastes. Éramos 3 hombres, tenía que ser dura. Y cuando llegaba, si yo le decía a mi hermano, oye, que vengas para acá, ven para acá. No me iba a hacer caso, era mi hermano mayor. No, tú no me puedes decir nada. Pero si yo le decía, dice mi mamá que vayas, no hombre, se levantaba corriendo porque tenía que ir, porque yo lo hacía en el nombre de mi mamá. Hermano, la victoria que tienes que reclamar es la autoridad que el Señor te da en su nombre. Hermano, yo estoy aquí. Tú que me acompañas, que no eres creyente, no te estoy diciendo mis palabras. Si así fuera, no me hagas caso. Hombre, solo son mis opiniones. Como lees en Facebook, opiniones hay muchísimas en YouTube, de las mejores y de las peores. Mi opinión no te sirve de nada. Pero yo vengo delante de ti en el nombre de Jesús, que venció la tumba, que venció la muerte, que venció el pecado, para decirte que tienes que arrepentirte de tus pecados, que tienes que creer en su palabra, que tienes que rendirte hacia Él, porque la manera de reclamar estas peticiones es esta. La manera de reclamarla es creyendo y saliendo de tu escondite. Dice la palabra de Dios en el siguiente versículo, el Señor nos ha dado el Espíritu Santo, eso lo prometió. Vamos a avanzar unas cuantas diapositivas a la parte en donde dice que la manera de recibir esto. Una vez que crees, el Espíritu Santo viene a tu vida. Pero la manera de, ¿cómo puedo reclamar esto? ¿Cuándo? Hoy. ¿Qué victorias? La justificación, la victoria sobre el pecado, el miedo a la muerte y cualquier miedo, la misión para el Señor. Pero lo que tienes que hacer es simple. Es creer que lo que te digo es cierto. Si no lo crees, no va a funcionar para ti. ¿Sabes por qué? ¿Qué es creer? Con esto quiero terminar. ¿Qué es creer? Un hombre iba en una carretilla, arriba, como a 30 pies de altura, en un cable suspendido, y caminaba sobre el cable con la carretilla. Y la gente lo veía desde abajo y decía, ¡qué impresionante! Y él les responde, ¿cuántos de ustedes creen que lo puedo hacer otra vez? Y ellos decían, sí, y caminó otra vez. Y entonces dijo, ¿cuántos creen que lo puedo hacer otra vez? Y más gente, sí, le aplaudían. Y lo hizo otra vez. Y la tercera vez dice, ¿cuántos creen que lo puedo hacer otra vez? Sí, dijo, pero ¿quién se quiere subir a la carretilla? Ya no. Creer es depositarte en el Señor. Y la cuestión es esta. Este mensaje que te hemos dado, ¿lo crees o no lo crees? Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y preguntó, ¿crees esto?